Damos inicio a nuestro primer panel. Antes de eso, solo una pequeña petición. Seamos respetuosos con el tiempo para poder abarcar lo mejor de nuestros diálogos y sobre todo poder abarcar todas sus preguntas. Invito a pasar al señor Carlos Moreno, director de Infraestructura, Transporte y Logística de la Subsecretaría de la Integración Económica de Centroamérica. Señor Moreno, muchas gracias. Invito a pasar a nuestros panelistas, el señor Manuel Ferreira, director de Asuntos Económicos y Analítica de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá. En este panel nos acompañan de forma virtual la señora Carolina Palma, team leader del proyecto EucaTrade de EY en Costa Rica. Ella está de forma digital. Y también al señor Máximo Luca, jefe de la sección económica y comercial para América Central, de la Delegación de la Unión Europea en Costa Rica. Muchas gracias. El señor José Manuel Otero, también de forma virtual, responsable de operaciones del Banco Europeo de Inversiones. Con esto, señor Moreno, el escenario es suyo. Vienen enseguida. Muchísimas gracias, señora embajadora Carmen Gisela Guepezcara. Señor embajador, muchas gracias a todos por participar en este foro. Si me permiten, voy a hacer una breve introducción sobre los aspectos relacionados con la planificación regional que se está haciendo en Centroamérica para atender este tema tan importante que es el del transporte, movilidad y logística. Esto va a ser solo para darles los contextos y antecedentes y luego voy a ceder la palabra a los diferentes miembros del panel para que hagan una breve exposición sobre el tema. Posteriormente vamos a hacer una ronda de preguntas para que todos los que deseen participar atendiendo las preguntas puedan contribuir con el diálogo y conforme vamos avanzando en la presentación vamos enriqueciendo el contenido. Voy a hablarles brevemente sobre las condiciones de infraestructura y transporte en Centroamérica, sobre los elementos de la política que rige el tema de movilidad y logística en la región y sobre la planificación que se está haciendo para atender las problemáticas que ustedes van a conocer a continuación. Así que de manera muy breve, déjenme comentarle, Centroamérica tiene una infraestructura suficiente como para constituirse en un hub logístico de clase mundial. En materia de transporte terrestre cuentan con más de 148,000 kilómetros de carretera pavimentada y de esos 6,500 kilómetros constituyen la red centroamericana que ha sido constituida con estándares, con normativas, con reglamentaciones uniformes para todos los países. Hay 24 puestos fronterizos en la región y de esos se está propiciando lo que se conocen como puestos fronterizos integrados entre Guatemala, Honduras y El Salvador últimamente. En este mismo instante están negociando el tema de la integración profunda de El Salvador y la idea es evitar esa duplicidad de trámites en los puestos fronterizos. Se están creando puestos únicos donde se integran las operaciones de pares de países, de manera tal que el transporte fluya de manera más adecuada. Se cuenta con 21 aeropuertos internacionales y 25 aeropuertos nacionales. Y estos han tenido capacidad de movilización de 400,000 toneladas de carga en el año 2019. 31 millones de pasajeros han fluido a través de estos aeropuertos antes de la pandemia. En cuanto al sector marítimo, hay 40 instalaciones portuarias en la región. ¿Sí? 36 puertos y 4 terminales marítimas especiales, de manera tal que se tiene capacidad para mover 183 millones de toneladas por año,
46% de los cuales fluyen en el Pacífico y 54% en el Atlántico. Tiene 18 instalaciones portuarias con manejo de contenedores y con capacidad de movilizar 13 millones de TEUs por año. Entendemos, sin embargo, que con todas estas condiciones, instalaciones y equipamientos, Centroamérica tiene muchos retos. Centroamérica enfrenta muchas limitaciones, particularmente cuando se trata del traslado de la carga entre países. Hay ocasiones en que el periodo de movilización de carga de país a país llega a ser hasta de 48 horas. Y usted tiene gran cantidad de camiones esperando a fluir y por supuesto se incurre en costos de oportunidad muy altos por el mantenimiento de la carga en esas condiciones. Son retos muy grandes los que enfrenta la región. Tanto es así que para ciertas mercancías de ciertas industrias, el transportar la carga llega a representar hasta el 35% del precio del bien. Y eso le resta competitividad a nuestras exportaciones. Y es por eso que aun siendo productores de gran calidad de ciertas mercancías, estos no se pueden posicionar como líderes en los países hacia los cuales fluyen como mercados de destino. Las camisetas de punto de El Salvador son producidas por Hanesbrands y Fruit of the Looms en empresas que están ahí, pero no pueden competir contra Vietnam, fíjese usted, a pesar que Vietnam viene del otro lado del mundo y El Salvador está a horas de recorrido de los Estados Unidos. Y esto es por la falta de competitividad que se deriva de los altos costos de transporte y de distribución de esos bienes. Tan importante es este tema que podríamos decir que si abaratamos los costos del traslado y disminuimos los costos de energía para la producción de las manufacturas de Centroamérica, podríamos ganar gran nivel de competitividad. Eso es lo que nos reúne en este momento. Justamente, por eso los países de Centroamérica han tratado de integrar esfuerzos para desarrollar respuestas coordinadas y regionales. Oiga lo que le voy a decir. El tema de los costos de transporte es de naturaleza regional, no nacional. Las iniciativas de los países individualmente no van a atender este problema. Y por eso deben abordarse en foros como este, incluso más allá de las fronteras de Centroamérica. En este momento se está por aprobar la Agenda Mesoamericana de Transporte, Movilidad y Logística. Fíjese que actores como México, Colombia, toda Centroamérica, República Dominicana y Belice están buscando juntos atender esta problemática. ¿Cómo Centroamérica lo ha hecho? En este momento se lo comparto. Desde el 2017 tiene definida una política marco para poder darle un abordaje intersectorial a este problema. No se trata solo de un tema de infraestructura de conectividad, se trata también de temas aduaneros, procedimentales, de carácter migratorio, sanitario, fitosanitario. Debe haber un abordaje integral al asunto. No solamente construyendo la obra gris, sino haciendo que los procedimientos sean más expeditos. Esta política aborda estos ejes específicos que usted mira acá: el transporte marítimo, el transporte aéreo, transporte ferroviario y el transporte terrestre por carretera. Y esto es así porque lamentablemente la conectividad y la movilización de la carga en la región se hace de manera unimodal. Si usted mira las mercancías que circulan en la región centroamericana, se dará cuenta que más del 92% de todo lo que se mueve por carretera. Y eso no puede ser así. No puede ser así por los costos de manutención de toda esa infraestructura vial, ¿verdad? Sabe que Centroamérica invierte 800 o 900 millones de dólares por año para darle mantenimiento a esa red vial. Y nunca hace uso de las rutas marítimas que no requieren ningún nivel de inversión en mantenimiento. De eso se trata esa política, de hacer intermodal el sistema de transporte de la carga. A eso se debe añadir una gestión coordinada en frontera, como muy bien decía la embajadora Gisela Vergara.
tiene que haber una gestión adecuada en frontera para que esos tiempos de traslado de carga disminuyan entre países. Esta política, sin embargo, no se puede hacer operativa si no cuenta con un plan de acción, y en eso estamos trabajando. Lo que he venido a comentarles es el hecho que Centroamérica trabaja actualmente en el Plan Maestro Regional para la Movilidad y la Logística. La idea es que al 2035 se pueda posicionar a la región, no a un país en particular, a la región como un hub logístico de clase mundial. Para ello, por supuesto, hay que definir componentes estructurales como carreteras, como ampliación de terminales portuarias, como ampliación de aeropuertos, ciertamente, pero también esa planificación debe contemplar componentes no estructurales, que son tanto o más importantes que la infraestructura física. En otras palabras, nos referimos a la parte normativa, a la parte regulatoria, al equipamiento, a los servicios, la calidad del transporte, etcétera. ¿Sí? Esa planificación también está contemplada en este plan maestro que estamos trabajando, y el componente adicional es el componente financiero. Por eso es tan importante que hablemos en este momento con personas expertas en temas de financiamiento, porque cualquier cosa que usted planifica, si no tiene los recursos para poderlos echar a andar, son simplemente sueños. Así es que estamos trabajando para que en esta planificación también se definan mecanismos novedosos para poder echar a andar e implementar estos proyectos de inversión. Se fundamentará este plan en el principio de sustentabilidad. ¿Sabía usted que en este momento se ha hecho una evaluación ambiental de toda Centroamérica para definir cuáles son los puntos donde hay vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático y para que usted construya carreteras en lugares seguros? Además, se ha contemplado las reservas biológicas y naturales de Centroamérica, para que no vaya usted con sus puertos a dañar los arrecifes de coral, por ejemplo. Entonces, se ha contemplado en esta evaluación que estamos haciendo el tema de la sustentabilidad en todos sus sentidos. Obviamente, la sostenibilidad operativa y financiera tiene que estar presente. Se va a sacar de lo que les estoy comentando un portafolio priorizado de inversiones. Y esa priorización se va a basar en relaciones de beneficio y costo, ¿verdad? En relaciones de rentabilidad. Tiene que haber complementariedad en la infraestructura y en el equipamiento, porque los países suelen competir entre sí en lugar de complementarse. Y fíjense que en lugar de que usted tenga inversiones enormes en instalaciones portuarias que probablemente usted va a mantener ociosas por no tomar en cuenta la situación de sus vecinos, deberíamos especializarnos de manera tal que en un país se hagan descargas de productos que requieren cadenas de frío. Y en el puerto que está a la par, que se especialice en graneles agrícolas. Y en el que está un poco más al sur, en contenedores. De manera tal que la especialización llevará a eficiencia en el uso de recursos y al hecho que no compitan entre sí los puertos. Esa es la idea detrás de este plan maestro del que les estoy hablando. Obviamente que para ello hay que hacer un diagnóstico, hay que hacer una valoración de la demanda de los servicios y hay que definir horizontes de inversión sobre la base de la especialización y la complementariedad. ¿Sí? Como estamos en este proceso, pues mire, en septiembre estamos por finalizar el plan. Ya se ha terminado toda la parte del diagnóstico, ya se ha hecho toda la parte del levantamiento de necesidades, se han realizado definiciones de estrategias posibles y escenarios de inversión y estamos por entregar ese gran producto. Es la primera vez en 60 años de integración que se ha hecho un ejercicio de carácter regional en materia de planificación en infraestructura. Así que con muchísimo gusto vamos a someter a consideración de todos ustedes el contenido de estos planes y sobre la base de esa planificación, el siguiente año, el 2023, se va a poner en práctica. Viene la etapa de implementación del plan. Así que en los subsiguientes años
se va a echar a andar esos proyectos que se han planificado de esta manera. Quería comentarles esto como una especie de introducción, como un antecedente a lo que se está haciendo. Lo que ustedes miran en su pantalla son escenarios posibles para la estrategia que se va a montar en el desarrollo de esta red de transporte. Serán transportes ferroviarios, transportes marítimos de corta distancia, transportes aéreos que se complementen entre sí. Hoy por hoy todos estos modos de transporte operan en Centroamérica, pero no de manera articulada. La idea será establecer una planificación que permita bajar la carga de un buque y llevarla por un ferrocarril, o llevar el buque con los vehículos, con todo y contenedor, y bajarlos desde un puerto y llevándolos al otro extremo de Centroamérica. Esos son los proyectos que se están trabajando. Se han montado varios escenarios dependiendo del destino y de la priorización de los mercados, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos elaborado en esa planificación una estrategia que responderá a esas dinámicas de exportaciones. Si se quiere atender el mercado estadounidense y europeo, las inversiones serían unas. Si se quiere atender el mercado asiático, las inversiones serían otras, y se han presentado en forma de etapas. Así que esperamos tener este documento lo más pronto posible, y esperamos hacerlo del conocimiento de académicos, de instituciones de gobierno, de empresarios, de gremiales, de instituciones de inversión internacional, etcétera. Así que voy a dejar hasta acá mi participación y voy a cederle ahora la palabra a don Máximo De Luca para que él intervenga por la vía virtual. Muchísimas gracias por su atención. ¿Me escuchan? ¿Me ven? Sí. Ok, perfecto. Entonces, sí, acabamos, un placer estar acá, les decía, y un agradecimiento a las cámaras bilaterales, en particular de la Unión Europea, que ha cooperado con nosotros, con la sección económica y comercial para Centroamérica de la Unión Europea, basada en San José, y con los Estados miembros para organizar el evento de hoy. Entonces, como decía Denise, es importante digamos, manejar el tiempo de manera eficaz. Entonces, yo solo quería de verdad presentarle un poco elementos concretos de lo que estamos haciendo en tema de implementación del acuerdo de asociación. Como lo subrayó la embajadora Vergara y Denise, estamos acá reunidos también porque tenemos un marco regulatorio muy fuerte entre Unión Europea y América Central, que es el acuerdo de asociación, que es también la herramienta que fomenta la cooperación profunda entre nuestras dos regiones. Y se lo confieso abiertamente, uno de los objetivos de esos diálogos y eventos es de verdad conseguir lograr más apoyo y más involucramiento del sector privado y de todas las, los socios que tienen interés, como por ejemplo hoy tenemos a Manuel Pereira de la Cámara de Comercio, de involucrarle cada vez más en la implementación, en el aprovechamiento de esa herramienta tan fundamental que tiene después de verdad efectos importantes, como por ejemplo el apoyo a la región, a la integración regional, y ahora, como bien lo subrayó la embajadora Vergara, la adopción de una estrategia de inversiones que es la Global Gateway. Es importante pero que no olvidemos que por detrás hay una herramienta jurídica muy fuerte, que a pesar de ser un poco, digamos, menos sexy de otra cosa que se discute y se presenta, que pero también necesita la pasión y el involucramiento de nuestros socios en el sector privado y en el sector público.
Quiero compartir la pantalla, un momentito, aquí vamos. Sí, a ver si se cambia la... sí, y entonces, sí, vamos a detrás, sí. Entonces, justo para mencionarle que justo final de junio estuvimos en Bruselas para las consultaciones anuales, ¿ok? Y que coincidieron con, de un lado, la presidencia pro tempore de Panamá, que fue un dato muy importante para nosotros también, y 10 años de la firma del acuerdo de asociación, que ya se mencionó, que es un hito muy importante en tema de implementación del acuerdo, porque, digamos, se prevé este año se prevé la liberalización, digamos, de la más grande cantidad de líneas tarifarias, de líneas arancelaria que quedaban, digamos, con aranceles, y que ya después del año 10, que es el 2022, se van a bajar a cero. Y que también, digamos, ese cumpleaños también marca una voluntad de pasar un poco de la fase del lanzamiento del acuerdo, digamos, de implementación del acuerdo, a una fase más estratégica de provecho del acuerdo. Y por eso también que estamos acá. Ahora, dentro de ese acuerdo hay partes técnicas que se refieren específicamente al tema de la logística y de transporte, digamos que impacta no solo el comercio de mercancía, donde claramente el acuerdo prevé la liberalización progresiva de la línea arancelaria, con reservaciones bastante importantes. Por ejemplo, nuestro acuerdo reserva a la Centroamérica la posibilidad de mantener aranceles en una cantidad importante de productos agropecuarios, mucho más que otros acuerdos, como por ejemplo el acuerdo con los Estados Unidos. Pero también, pues, el 10 años de acuerdo marca también el lanzamiento de una plataforma para usuarios muy importante que se llama Access to Market, que permite de verdad a todos los usuarios de averiguar cómo mejor exportar a la Unión Europea, y facilitando también unos trámites regulatorios, como por ejemplo el averiguamiento de los contingentes que se quedan disponibles para, no sé, que sea el tema de azúcar, donde por ejemplo la región tiene posibilidades de exportar cantidades determinadas sin aranceles a la Unión Europea. Ahora, hay partes a lo mejor que son menos evidentes para los usuarios, pero que son muy importantes. Me refiero, por ejemplo, al tema del obstáculo técnico al comercio. Hablando de logística y transporte, la parte de estándares es fundamental. En todos los estándares tenemos un diálogo particular que, digamos, se concretiza en un subcomité donde tratamos de alinear nuestros estándares y eliminar obstáculos que podrían crearse. De otro lado, digamos que el acuerdo de asociación fomenta la adopción de estándares regionales, las RTCAs, los reglamentos técnicos de Centroamérica, que también pueden aplicarse al tema de transporte. Y lo subrayo porque es algo donde el plan de la región puede de verdad hacer una diferencia. Eso es en tema de infraestructura, puede ser, por ejemplo, estándares de infraestructura de transporte, o también estándares que se aplican a la logística o a las comunicaciones digitales. Dentro de ese
digamos, más allá hablamos y tratamos de solventar problemas de cooperación aduanera que ya se mencionaron y donde, por ejemplo, enfocamos la armonización regional en tema de Cauca, entonces de reglas aduaneras que supuestamente que son muy importantes para la región, y también el desarrollo de la plataforma digital del comercio de Centroamérica, que es una herramienta que se está lanzando de manera concreta, que ya se aplica a unos trámites entre Guatemala y Honduras y que va a permitir a los operadores de acelerar la tramitología, toda la tramitología, como ya se mencionó, en temas de medidas sanitarias fitosanitarias, en medida técnica, en medida aduanera, de transportes, de ventanilla única y de migración de los transportistas en la región. El objetivo es que, de verdad, el paso transfronterizo se haga de manera digital, digamos que todo puede estar listo anteriormente al paso fronterizo y que no haya ulteriores bloqueos y que solo se averigüen, se controlen los contenedores donde hay elementos de riesgo. Otro elemento importante de nuestra acuerdo de asociación es que introduce normas en tema de servicios, liberalizándolos, de inversiones, protegiendo los establecimientos europeos establecidos en la región, por lo menos con norma marco como la no discriminación y el trato nacional, y con normas en tema de compras públicas. Entonces, como se enseña acá en la tabla, de hecho, el acuerdo de asociación liberaliza los servicios más allá de lo que tenemos, por ejemplo, en las entregas de la Organización Mundial del Comercio, y eso se aplica, por ejemplo, a servicios marítimos, aéreos, entonces, pues, el detalle se lo podemos dar sí como necesario, y además liberaliza las compras públicas con umbrales que se aplican específicamente en la relación entre Unión Europea y Centroamérica. Tenemos también, sí, solo para enseñar acá, tenemos también normas en tema de propiedad intelectual y competencia que también tienen impacto en temas de transporte, de logística. Y tenemos todo un capítulo de comercio y desarrollo sostenible donde se discute, se monitorea el cumplimiento de obligaciones internacionales multilaterales de las dos partes, que sea en tema laboral o que sea en tema de respeto del medio ambiente, y donde compartimos también mejores prácticas de ambos lados. Ahora, todo eso también para enseñar que el efecto, si miramos a los efectos del acuerdo de asociación, vemos que el comercio entre las dos regiones ha seguido subiendo a pesar de la pandemia con resultados bastante espectaculares. En mercancía durante los datos de servicios solo lo tenemos durante los primeros 5 años, 2014-2019, ven que las exportaciones de servicios de la región son las dos columnas a la izquierda, ven el incremento de exportaciones de servicios de la región hacia la Unión Europea y del otro lado las exportaciones también de la Unión Europea, de servicios de la Unión Europea a la región, que también ha subido muchísimo. Y también como inversiones ven que claramente Panamá es un poco, hace la parte del león, como se dice en italiano, con las inversiones a la región. Y ahora también, ¿qué estamos tratando de buscar como gremio de la Unión Europea? Pues claramente tenemos un marco que es importante, que no crea oportunidades
oportunidades alrededor de la descarbonización, de las inversiones alrededor del hidrógeno verde. Tenemos un marco de cooperación con la región que es único. Ningún socio comercial tiene un marco de cooperación con la región como lo tenemos ustedes de la Unión Europea, y sobre todo dentro ahora de la estrategia del Global Gateway que se mencionó. De otro lado, pero, y eso es también parte del Global Gateway, tenemos que monitorear y trabajar de manera conjunta para solventar los retos que quedan pendientes, como por ejemplo el tema del proceso fronterizo, cosas del frete, los obstáculos regulatorios en el servicio. Ya que estamos de manera presencial y virtual en Panamá, la integración de Panamá dentro del sistema de integración regional se queda fundamental, porque digamos, no lo escondemos. Como Unión Europea, que estamos de verdad invirtiendo mucho en Panamá, y queremos pero también que Panamá siga incorporándose de manera profunda a la región. No solo a Costa Rica, pero digamos a toda la región, y que entonces juegue su papel de liderazgo en ese sentido. Como saben, Panamá solo ingresó el subsistema de integración económica regional gracias al acuerdo de asociación, a partir del 2013, entonces tiene un poco de retraso en ese sentido, y como gremio europeo queremos de verdad empujar este proceso de integración de Panamá al subsistema de integración económico. Y por eso, sí, tenemos como varias herramientas la implementación del acuerdo de asociación, los proyectos como lo que nos reúne hoy, el diálogo y la visibilidad. Ahora, hablando del proyecto que estamos utilizando hoy, se inspira y fomenta el Global Gateway, como se mencionó, y se enfoca en 3 áreas particulares: la energía renovable, la logística sustentable y la agricultura. Ven que tenemos ya, pues han descubierto un canal YouTube y tenemos nuestras páginas en la plataforma que se mencionó del Access to Market de la Unión Europea. Además del evento de hoy, programamos un evento el 9 de septiembre en Hamburgo en tema de hidrógeno verde, y que saben ya dónde se encuentran nuestras agendas. Muchas gracias por la atención y hasta sus preguntas y las próximas entregas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Máximo. Apreciamos el comentario sobre todos los aspectos que contempla el acuerdo de asociación y las áreas en las cuales se trabajaría, particularmente para que Centroamérica se integre con la participación vigorosa de Panamá como un miembro pleno de toda esta asociación. Quisiera, por favor, darle la palabra a Carolina Palma, quien es Team Leader del proyecto EUCA Trade en Costa Rica, para que también nos contribuya con su intervención. Muchas gracias, Carolina. Adelante. Muchas gracias, Carlos. Gracias a todos y a todas por estar aquí con nosotros el día de hoy. Me hubiera gustado estar en Panamá, tenía planeado estar por ahí con ustedes de forma presencial, pero justamente por un problema con los vuelos no pude estar. Eso nos evidencia que todo este tema logístico, ¿verdad? Con la coyuntura actual, lo mencionó la señora embajadora, se torna uno de los temas más importantes que tenemos en el mundo, no solamente en nuestra región, pero en donde en nuestra región existen oportunidades importantes. Entonces, bueno, ya conocemos qué es lo que tenemos en el mundo actualmente en cuanto a la importancia de la logística, los retos que tenemos por delante en la logística y en la movilidad sostenible, ¿verdad? Y también, como lo mencionó la señora embajadora, ¿verdad? Que la Unión Europea pues está a la vanguardia en estos temas sobre la mesa, tanto de logística como de sostenibilidad. Creo que, bueno, Carlos también, después de su excelente presentación acerca del estado de logística centroamericana, y bueno, Máximo, que les mencionó el proyecto, entonces ya tenemos ahí un buen resumen de la situación actual, pero también para mencionarles de mi parte,
que bueno, estamos desarrollando este proyecto, que ya mencionó Máximo. Es un proyecto de soporte en la implementación del pilar comercial del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica. Y como parte de este proyecto tenemos este estudio que es el de logística y movilidad sostenible para la región. El proyecto contempla varias actividades, contempla los estudios para identificar, evaluar los sectores de exportaciones e inversión en Centroamérica, estudios sectoriales, ¿verdad? Que es lo que ustedes han venido viendo si siguen nuestras plataformas, EucaTrade y las comunicaciones que hemos tenido. Dentro de estos estudios tenemos, bueno, el estudio sobre energía renovable, ya hemos tenido varios eventos al respecto, transporte y logística sostenibles, que es el que estamos el día de hoy presentando, y también tenemos un estudio sobre innovación para la agricultura sostenible. Estos estudios analizan diferentes aspectos, ¿verdad? de estos temas, como aspectos regulatorios, como el potencial de negocios, y brindan la información necesaria para ambas partes, tanto la Unión Europea como Centroamérica. Como parte de este estudio, tenemos algunos datos. Bueno, en realidad aquí tenía un mapa, está más bonito el que usted presentó, Carlos, porque trae también no solamente la movilidad, ¿verdad?, sino también la estrategia centroamericana. Entonces, pero bueno, ya sobra decir que Centroamérica es una región con grandes oportunidades para la logística, en donde tenemos la posibilidad de tener una interconexión casi absoluta e inclusive, como dijo Carlos, el sueño centroamericano, que es no tan sueño, porque ojalá que sí lo veamos, que es la intermodalidad de las diferentes puntos de conexión. En el estudio también pueden encontrar algunos resultados, ¿verdad? Nuestros Centroamérica, en cuanto a cuál es el ranking, ¿verdad? Panamá es posiblemente, que aquí estamos por eso en el foro en Panamá también, posiblemente el país que tiene un mejor posicionamiento en la región, seguido por Costa Rica. Después tenemos Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, con retos pero oportunidades. En el estudio también pueden encontrar algunas, ¿verdad?, metas, y cuál es la estrategia y cuáles son las oportunidades. Tal vez yo no voy a ahondar, creo que también Carlos lo resumió muy bien, ¿verdad? Es decir, tenemos desafíos, metas tanto en marítimo, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, transporte terrestre, toda la parte de administración gestionada de las fronteras, que en este momento es lo que nosotros llamamos, digamos, de atención inmediata, ¿verdad? Para que, y se han enfocado muchos proyectos pues en esta parte de administración para que sea, digamos, una facilitación del comercio intracentroamericano. La parte de movilidad urbana, ¿verdad? Es decir, también de la movilidad que tenemos nosotros en nuestras propias, cada uno de los países en los focos urbanos. Y también detalla el estudio algunos proyectos relevantes, por ejemplo, importantísimo, y que estamos acá también con ustedes, las operaciones del Canal de Panamá y el proyecto que, bueno, también los vamos a ahondar un poquito más con las siguientes intervenciones con respecto a estas oportunidades del Canal de Panamá. Pero bueno, se vislumbran muchas oportunidades valoradas en $6,000 millones. Este es un proyecto importante para la región, en donde se puede aprovechar no solamente la parte de logística, sino también la parte de energía renovable, la parte de sostenibilidad, ¿verdad? Y entonces ojalá que nuestra región se convierta, digamos, en pionera con este proyecto de la ampliación del canal y las operaciones del Canal de Panamá, que tiene como meta ser neutrales en carbono en los siguientes años. Hay otros proyectos importantes: el sistema de metro, transporte ferroviario de pasajeros interurbano en Panamá, tren eléctrico metropolitano en Costa Rica, el proyecto Seco Tecumumán en Guatemala, expansión del Puerto Cortés en Honduras. ¿Verdad? Son solamente algunos de los detalles de los proyectos. Modernización de la flota de transporte, cargas y autobuses en toda la región, ¿verdad? Ya lo mencionó Carlos, el 80 y casi 90% de la carga se moviliza por vía de transporte terrestre, lo cual
también significa pues que debería haber una modernización y con ello una mejoría también en las tecnologías y en la sostenibilidad de la flota de transporte, tren de carga eléctrico en Costa Rica, el aeropuerto internacional en Guatemala. Estas son solamente algunas de los proyectos relevantes en la región. Hay muchos otros, todo esto lo pueden encontrar en el estudio, ¿verdad? Tal vez aquí lo que hicimos fue pues un poco resumir en dónde estamos. Y por último, mencionarles que también hace énfasis el estudio en la parte de oportunidades, porque si bien es cierto, tenemos muchos retos, como ya lo mencionó Máximo, lo mencionó Carlos, tenemos retos de logística, de movilidad entre Centroamérica. También tenemos una gran oportunidad. Nosotros contamos con esta cercanía, digamos, a algunos mercados importantes, lo cual significa que podemos servir de plataforma para después exportar, ¿verdad? Para que muchas empresas, incluyendo empresas de la Unión Europea, pudieran tener sus inversiones en nuestros países y desde nuestros países pueden exportar a Norteamérica, inclusive a Sudamérica también. Y si tuviéramos, ¿verdad? Y si estamos en la vía de tener esta mayor interconectividad, entonces eso pues nos permite tener más facilidades, más agilidad para llegar a estos mercados, ¿verdad? Y esto se conoce como el fenómeno de nearshoring, la posibilidad de que muchas empresas se vengan a establecer en nuestros países centroamericanos para desde acá exportar a otros mercados y nosotros ciertamente tenemos la posibilidad de hacerlo por la ubicación geográfica en la que estamos y todo lo que ya se mencionó anteriormente. Adicionalmente tenemos algunos regímenes que llaman la atención en Centroamérica, que son todos los regímenes de zonas francas, de incentivos, de diferentes tipos de incentivos, como por ejemplo la zona franca de Costa Rica, la CEN en Panamá, las zonas especiales, zona libre de Colón. Bueno, Panamá se ha logrado posicionar ciertamente como uno de estos hubs de zonas especiales, zona franca El Salvador, de Guatemala, Sol en Honduras, ¿verdad? Entonces hay una serie hay un entorno jurídico que también se presenta en el estudio y que también forma parte de esta cadena de información importante para que las empresas puedan tener mayores oportunidades y operaciones en nuestra región centroamericana. Entonces, bueno, yo creo que esto es un resumen así, ¿verdad? El estudio es bastante amplio, lo pueden consultar en nuestra página web. Aquí están las direcciones de correo electrónico nuestros, como parte del equipo que los estamos apoyando. Mi dirección de correo electrónico, Javier Sánchez, Carlos Corao, y estamos a la orden para cualquier consulta o cualquier duda acerca de alguno de estos temas. Entonces yo creo que, Carlos, con esto concluyo y en aras del tiempo para no tomar mucha y repetir, sobre todo como les decía, pues Carlos ya hizo también una buena resumen de cómo está la región centroamericana y cómo los diferentes proyectos de la CIECA han venido a apoyar también estas labores de mejorar la infraestructura centroamericana. Así que quedo a la orden para cualquier duda o consulta y muchas gracias a todos y todas. Muchísimas gracias, Carolina, muy amable por compartir el contenido de estos estudios tan importantes. Yo voy a cederle entonces ahora la palabra a don Manuel Ferreira, quien es director de Asuntos Económicos de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura en Panamá. Así que, don Manuel, por favor. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. Miren, realmente desde el punto de vista del sector privado, que es lo que yo quisiera comentarle y en particular de Panamá. Miren, en la práctica, Panamá, ustedes lo saben, ahí lo han visto en las estadísticas, ha desarrollado toda una estrategia por muchos años en el transporte y la logística. Y nos hemos preparado para eso, desde la ampliación del canal de Panamá, los diferentes puertos que se han establecido tanto en el Atlántico como en el Pacífico, la línea ferroviaria, las zonas especiales. Todos son elementos de logística internacional, pero
Pero esa logística internacional rompe con un esquema de una logística interna bastante ineficiente. Y les voy a decir, en este momento el país está viviendo una situación compleja, una situación, ustedes lo ven en los medios. Nosotros como Cámara, al ver que las carreteras, que son el único medio para transportar, digamos, internamente y obviamente hasta para Centroamérica, al estar cerradas, entonces hay desabastecimiento, hay problemas en la cadena de suministro, en todos los temas que aquí hablamos. Nosotros como Cámara hemos hecho un sistema de barcazas para transportar alimentos, medicamentos, insumos, y nos encontramos en un país que tiene puertos, en un país que tiene canal, que tiene aeropuerto, con un problema de mover barcazas. Hemos tenido que pedir la autorización de Petroterminales en el área de Chiriquí para transportar mercancía y obviamente en la dificultad de los cierres. Pero ¿por qué toco este tema? Porque cuando nosotros en la Cámara estudiamos el flujo de comercio, por ejemplo con Centroamérica, nuestro flujo de comercio con Centroamérica, si lo comparamos con otros países, Estados Unidos o Unión Europea, es bastante mínimo. Y cuando yo le pregunto a los empresarios por qué es tan mínimo, por qué la industria mediana y pequeña de Panamá le ha dado la espalda a Centroamérica, empiezan a aparecer una serie de elementos. Y el primer elemento es el transporte. Un transporte que es muy costoso por todas las restricciones de cada uno de nuestros países. Y es más, acá hay un apellido, sostenibles. Cuando ustedes examinan el parque automotriz de muchos de nuestros países, son camiones que fueron comprados de segunda, principalmente en los Estados Unidos, que en Estados Unidos ya no se pueden usar porque dan daño ambiental y demás. Eso es el parque automotriz que se tiene. Entonces, si tú tienes un parque automotriz de antigüedad, por un lado, si tu único medio, si el 90% de la carga se mueve por esos camiones, fíjense, nosotros hemos tenido que mover una barcaza. No hay cabotaje en Centroamérica, marítimo, no hay. No existe. Ahora, después de todo el ejercicio de pandemia, la línea aérea panameña Copa está invirtiendo y ha hecho un primer avión de carga para mover, ya no la carga que movían las barrigas de los aviones de pasajeros, sino de carga. Pero el flujo de comercio no da todavía todo el volumen. Entonces, lo que a nosotros nos preocupa es que no solamente es un tema de costo y que le da la espalda a la oportunidad de las pequeñas y medianas empresas panameñas de exportar a Centroamérica, es un problema de clima muy fuerte, porque todo ese parque industrial no camina bien. Esta experiencia que estamos viviendo a la fuerza en este momento para mover mercancías, para aliviar los hospitales que están en Chiriquí, en Santiago de Veragua, que están sin oxígeno para los pacientes, con toda una logística en un país logístico, entonces nos obliga a ver, o sea, cómo tenemos que transformar todo nuestro sistema. Realmente, aunque Panamá ha avanzado mucho en el transporte y la logística, nos lleva al pensar de que tenemos que establecer estándares distintos. O sea, los puertos, el mismo canal, los mismos aeropuertos, los sistemas de combustibles y un sinnúmero de elementos que ustedes lo conocen mejor que yo. Para nosotros en la Cámara, en este momento, el tema es poder medir volumen. Se habla mucho de la oportunidad, de la exportación. En la práctica hay muchas barreras. Barreras de costo, barreras administrativas, de trámites,
Sí, estamos viendo que está avanzando la agilización del comercio, sí lo estamos viendo, pero todavía hay demasiadas dificultades. Yo recuerdo cuando participaba de observador en la negociación con la Unión Europea del acuerdo de asociación, y una de las cosas que más me hablaban socios míos, socios que son empresas europeas que tienen operaciones en zona libre de Colón, y me decían: Manuel, nosotros traemos mercancías de Europa a zona libre de Colón, y de zona libre de Colón tiene que ir a Centroamérica. Pero un solo tema que complicaba todo, la certificación de origen. Si esas mercancías llegaban a la distribuidora en zona libre, venían con una certificación de origen de un volumen que llega a zona libre, pero que en un sistema logístico es de distribución. Y uno no podía partir esos certificados de origen en pedacitos porque las aduanas de los países entonces decían: ¿esto de dónde salió? Ese tipo de elementos que son administrativos o temas, como les he hablado del transporte, son lo que no hace o permite que esto evolucione más, que ese comercio crezca, pero que sea un comercio más sostenible. Realmente nosotros compramos ese tema, y por eso le decimos a los socios de puertos, a los socios de zonas francas, de aeropuertos, de líneas aéreas, obviamente el canal, aquí se ha hablado del proyecto del canal, nosotros apuntamos al oro azul, que es el agua, y nosotros tenemos que ver esos temas. Y es ese equilibrio entre comercio sostenible y ver la oportunidad real y eliminar esas barreras a las cuales nosotros estamos apuntando. Y francamente, yo he participado por muchos años en muchas negociaciones de tratados, de todas las normas, de todo, pero la realidad es que hay mucha barrera de trámite y hay mucha barrera de transportación que nos está afectando en el comercio y nos está afectando en los aspectos ambientales de nuestros países. Hay oportunidades enormes, eso es cierto, pero si no resolvemos eso, no vamos a avanzar. Y en eso la Cámara de Comercio es altamente práctica, pero también con un tema de responsabilidad. Hasta ahí le quiero dejar, porque sé que hay poco tiempo, y si hay algunas preguntas o si hay otra persona, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Manuel. Y finalmente, para cerrar esta primera intervención, voy a pedirle a don José Manuel Otero, que es responsable de la cooperación del Banco Europeo de Inversiones, a ver si puede dirigirse a nosotros. Adelante, José Manuel, por favor. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, espero que me puedan escuchar bien. Voy a compartir pantalla, que tengo una breve presentación. Sé que vamos un poco justos de tiempo, pues bueno, voy a intentar ir lo más rápido posible. Simplemente voy a complementar un poco lo que se ha dicho hasta ahora. Bueno, como decía, voy a intentar ser lo más breve posible y simplemente, bueno, explicaros un poco en qué somos, qué es el Banco Europeo de Inversiones y cómo de alguna manera podemos aportar, ¿no?, a este objetivo de la movilidad y logística sostenible, esta temática que estamos tratando hoy en este evento. Para darles simplemente unas pinceladas sobre lo que es el Banco Europeo de Inversiones. Bueno, nosotros somos el mayor multilateral global, tanto prestamista como prestatario, y somos el banco de la Unión Europea. Nuestros shareholders son los 27 Estados miembros de la Unión Europea y, por tanto, nuestras prioridades, nuestros objetivos están alineados con las políticas de acción exterior de la Unión Europea, principalmente en las actuaciones relativas a acción climática y sostenibilidad ambiental, donde se engloba, ¿no?, la movilidad sostenible. Decir que ya a día de hoy somos líderes en financiación climática. Nosotros tenemos una estrategia global de todo el grupo, tanto dentro como fuera de la Unión Europea, en transformarnos en el Banco por el Clima. El año pasado nuestro nivel de financiación total superó los 100.000 millones de dólares, de los cuales el 43% estaba enfocado en actividades ligadas a acción climática. Nuestro objetivo es que para el año 2025 el 50% de nuestra actividad total de nuestra financiación
vaya dirigida a proyectos de acción climática y sostenibilidad ambiental, pero ya a día de hoy prácticamente un 100% de todos los proyectos que nosotros apoyamos en la región de América Latina están enfocados a este objetivo verde, siendo generales. Y bueno, básicamente, ¿qué es lo que nosotros hacemos como Banco de la Unión Europea? Nosotros ofrecemos financiación concesional, aportamos nuestra experiencia técnica y podemos complementar todo esto con recursos no reembolsables que aseguren la implementación de los proyectos que nosotros apoyamos. Dentro de esta financiación concesional, simplemente decirles, nosotros somos un banco público, como ya expliqué, nos financiamos en el mercado de capitales, somos una entidad con un rating AAA, entonces nos financiamos a costes muy bajos y tratamos de trasladar ese bajo coste de fondeo a nuestros clientes finales, tanto si apoyamos grandes proyectos, no sé, la construcción de una planta potabilizadora o proyectos a través de intermediación dirigidos a apoyar a individuos, a los ciudadanos en general o a pequeñas y medianas empresas, ¿no? A través de entidades financieras locales, tanto públicas como privadas. Tenemos estas dos vías de trabajo. Nosotros mencionar que financiamos hasta el 50% del coste total de un proyecto y de esta manera lo que intentamos es apalancar, movilizar recursos adicionales, tanto públicos como privados, que apoyen el desarrollo de estos proyectos que nosotros intentamos incentivar, esos proyectos de eficiencia energética, de energías renovables, esos proyectos de transporte sostenible, esos proyectos que generan un impacto en la sociedad, en las regiones en las que nosotros estamos trabajando. Pero no solamente esa financiación concesional que mencionaba, que es el principal enfoque de un banco público como el nuestro, sino que además aportamos una experiencia técnica dentro de nuestro equipo multidisciplinar que tenemos de expertos sectoriales en diferentes materias que hacen un análisis técnico, un análisis de cumplimiento de determinados estándares sociales, ambientales y de viabilidad económica de cada uno de nuestros proyectos. Aseguramos también que se garantiza un retorno económico de nuestra inversión, debido cumplimiento normativo, que existe una licitación abierta y universal del proyecto, como mencionaba anteriormente, que se está cumpliendo determinados estándares desde diferentes puntos de vista y de alguna manera definir la elegibilidad de ese proyecto y apoyarle a lograr la bancabilidad, la posibilidad de que sea financiado con estos recursos concesionales que oferta el Banco Europeo de Inversiones. Y todo esto, cabría la posibilidad de complementarlo con recursos no reembolsables que generalmente provienen del presupuesto de la Unión Europea y que buscan de alguna manera mejorar la capacitación de los promotores de los proyectos que apoyamos, garantizar la implementación, ¿no?, a fin de cuentas, de esos proyectos que nosotros estamos financiando. Lo que buscamos en general, como digo, ofrecemos esa financiación barata, esa financiación concesional y ese apoyo técnico para garantizar un impacto social, un impacto económico, un impacto ambiental en todos los proyectos que nosotros apoyamos y de alguna manera asegurar el valor añadido que tiene la participación del Banco Europeo de Inversiones, de recursos de la Unión Europea en cada uno de los proyectos que apoyamos. Porque evidentemente la mayor parte de nuestra financiación se lleva a cabo dentro de las fronteras de la Unión Europea, pero en torno al 10% de la financiación total y cada vez en mayor medida se produce fuera de las fronteras de la Unión Europea. Como decía anteriormente, nuestra prioridad es la agenda verde, proyectos de eficiencia energética, renovables, proyectos de agua y saneamiento, transporte sostenible, agricultura sostenible. Todos estos proyectos, ¿verdad?, que tienen ese calificativo verde. Como decía, apoyamos grandes proyectos. Se mencionaban antes algunos de los que podrían ser de nuestro interés, ¿no? El tren eléctrico, flotas de autobuses eléctricos, etcétera, pero también a pequeñas y medianas empresas, al ciudadano a pie, a ser parte de esta transición energética, de esta lucha contra el cambio climático. Ahora mismo tenemos financiando en América Latina, de hecho, muchos proyectos, por ejemplo, de apoyo a la compra de paneles solares para pymes, para viviendas de individuos, hipotecas también verdes. O sea, la gama de productos que ofertamos en ese sentido es bastante amplia. Y enfocándonos un poco más en la materia que nos ocupa, nosotros en América Latina sobre todo nos hemos centrado hasta ahora, digamos, en lo que es la movilidad sostenible, en financiar esa infraestructura de transporte de grandes masas, como son metros,
trenes, tanto para transporte de materiales como de pasajeros, en definitiva, ese transporte masivo de ciudadanos y la renovación de flotas, vehículos eléctricos, autobuses eléctricos o movidos por hidrógeno verde, vehículos de bajas emisiones, también flotas a lo mejor de empresas que renuevan su flota no por vehículos más eficientes y en general iniciativas también de adaptación y mantenimiento. Para finalizar y a modo de ejemplo, que como decía, sé que estamos muy ajustados con los tiempos, simplemente aquí un listaje de algunos de los proyectos en relación al transporte sostenible que hemos apoyado en América Latina. Evidentemente, el mayor de ellos, un proyecto, ¿no?, que está, de gran repercusión no solo en Panamá o en Centroamérica, sino a nivel global y que aún a día de hoy representa el mayor proyecto financiado por el Banco Europeo de Inversiones en América Latina, es la ampliación del Canal de Panamá, que se inauguró hace unos años, pero también estamos presentes en la financiación de la extensión y modernización de diferentes metros en varias ciudades de la región, en la adquisición de material rodante también, y bueno, ahora mismo también estamos con iniciativas para renovar flotas en varios ministerios en diferentes países, financiación para la compra de autobuses eléctricos o movidos por hidrógeno. O sea, desde luego es un tema que está en boga, que nosotros tenemos la experiencia técnica de nuestros equipos que han estado analizando este tipo de proyectos en Europa, en el resto de continentes del mundo. Como decía antes, trabajamos no solo en los 27 Estados miembros de la Unión Europea, sino en otros 160 países fuera de nuestra principal región de influencia, y esa expertise, esa experiencia técnica, esa financiación concesional también queremos digamos que se incremente en la medida de lo posible en la región de América Central. Bueno, y muchas gracias, y bueno, si hay cualquier tipo de preguntas, estoy a su disposición o a través del correo electrónico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Manuel. Lamentablemente no tenemos más tiempo para hacer intervenciones, pero no quiero dejar de agradecer a todos los participantes en este primer panel, y precisamente le voy a ceder la palabra a Denise para que continuemos con el foro. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Moreno, muchas gracias, señor Ferreira, muchas gracias por todas sus intervenciones, de forma virtual también, muchas gracias.